Bienvenidos a este nuevo audiolibro de nuestro canal. Si disfrutas de las grandes historias de la literatura universal, te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Hoy presentamos una comedia clásica del gran William Shakespeare, A buen fin no hay mal principio, una historia de amor, engaño, determinación y redención, que nos lleva desde la corte francesa hasta tierras lejanas, acompañando a Helena, una joven valiente dispuesta a luchar por el amor y por su lugar en el mundo. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los giros del destino que convierten los obstáculos en oportunidades y los rechazos en redención. Que disfruten de esta maravillosa narración. Capítulo 1. La joven Helena y el conde Bertrand. En el condado de Rosellón, el ambiente estaba teñido de luto. El viejo conde había fallecido, y su hijo, Bertrand, un joven de noble estampa y espíritu inquieto, se preparaba para dejar la casa que lo había visto crecer. La corona francesa lo reclamaba, pues el rey, enfermo y sin sucesores a su lado, había solicitado la presencia del joven conde en su corte. Bertrand, aún inexperto, partía hacia París en busca de su lugar en el mundo. La condesa madre, noble mujer de buen juicio, sufría en silencio la partida de su hijo. Pero no era ella la única que lamentaba la separación. En la misma casa vivía Helena, una joven huérfana, hija de un renombrado médico. Tras la muerte de su padre, Helena había quedado bajo el amparo de la condesa, creciendo en la misma residencia que Bertrand. Sin embargo, el destino y el linaje lo separaban. Él, heredero de una noble casa; ella, apenas la hija de un médico, aunque poseedora de una inteligencia aguda y una belleza discreta. Desde hacía tiempo, Helena albergaba un amor silencioso por Bertrand. Jamás había pronunciado su sentir, ni se había atrevido a soñarlo abiertamente. Pero ahora que él partía, ese amor reprimido se volvía más punzante que nunca. Sola, en sus aposentos, Helena confesaba a sí misma su aflicción. El amor, decía, era una herida dulce y cruel. Reconocía la distancia insalvable que lo separaba, pero también sentía que su corazón no mentía. Lo amaba con una verdad que no requería títulos ni herencias. En medio de estas reflexiones, Helena recordaba con respeto y nostalgia a su difunto padre, cuyas habilidades médicas habían salvado más vidas que las armas. Ella misma había heredado parte de su saber, estudiando en secreto fórmulas y remedios. El destino, pensaba, quizá aún le ofreciera una oportunidad para acercarse a Bertrand, si era capaz de demostrar su valor en otros términos que no fueran los del apellido. En la casa también habitaba un personaje peculiar, Parolles, un amigo de Bertrand, soldado de lengua suelta y modales presuntuosos. Parolles se jactaba de conocer los secretos del amor y la guerra, aunque más hablaba que hacía. Helena lo escuchaba con ironía, sabiendo que el mundo estaba lleno de hombres así, huecos de esencia, inflados de palabras. Antes de partir, Bertrand se despidió con afecto, aunque sin dar señales de corresponder al amor oculto de Helena. Para él, ella era solo la hija del médico, una presencia amable en la casa de su infancia, pero nada más. Una vez el carruaje desapareció en el horizonte, Helena sintió que su alma quedaba suspendida. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, una chispa comenzó a encenderse en su interior. Decidida a no resignarse al silencio ni a la resignación, comprendió que si el amor era verdadero, debía merecerse no solo en palabras, sino en actos. Y así, con la partida de Bertrand, comenzó también el viaje interno de Helena, un camino de coraje, inteligencia y voluntad, que pronto la llevaría a desafiar no solo las diferencias sociales, sino incluso las leyes de lo posible. Capítulo 2. La decisión de Helena y el arte de curar. El vacío que dejó la partida de Bertrand no se disipó con los días. La casa de la condesa se volvió silenciosa, melancólica, como si los muros mismos echaran de menos la presencia del joven noble. Pero para Helena, ese silencio se volvió una fuente de reflexión. Su corazón, inquieto por amor, no encontraba consuelo en el reposo, y sus pensamientos volaban constantemente hacia París, donde imaginaba a Bertrand entre los cortesanos y las intrigas palaciegas. Una mañana, mientras acompañaba a la condesa, Helena supo por medio de los sirvientes que el rey de Francia se hallaba gravemente enfermo, afligido por una dolencia que desafiaba a los médicos de la corte. Nadie había logrado curarlo, y la esperanza de su recuperación menguaba día tras día. La noticia sacudió a la joven como un presagio, pero también como una señal. Helena recordó entonces que su padre, antes de morir, le había legado ciertos conocimientos sobre una cura secreta,
un tratamiento poco convencional que había funcionado en casos parecidos. Se trataba de una fórmula herbolaria compleja, precisa, casi mágica, cuyos efectos eran poderosos cuando se aplicaban con el conocimiento adecuado. Su padre, hombre sabio y prudente, no había compartido esos secretos con muchos, pero en Elena había depositado su confianza. Movida por un impulso que combinaba el deseo de servir y el anhelo de acercarse a Bertrand, Elena concibió un plan arriesgado. Viajaría a París, se presentaría ante el rey, y ofrecería su ayuda para curarlo. Sabía que era una propuesta insólita. ¿Qué crédito le darían a una mujer joven, sin rango, sin títulos médicos formales, frente a los doctores de la corte? Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, sentía que su conocimiento podía hacer el milagro. Antes de partir, buscó la manera de hablar con la condesa. Con sinceridad, le confesó su deseo de emprender viaje a París. La noble dama, sorprendida por la determinación de Elena, le pidió explicaciones. Entonces la joven habló de su padre, de la fórmula que había heredado y del deseo ardiente que la impulsaba no solo a ayudar al rey, sino a forjar su destino con sus propias manos. La condesa, que había conocido bien al médico y había sido testigo de la integridad de su hija, no dudó de sus palabras. Al contrario, vio en ella una nobleza superior a la del linaje, una grandeza del espíritu que merecía ser alentada. Así pues, le dio su bendición, y le proporcionó los medios necesarios para que emprendiera el viaje con decoro, como correspondía a una dama digna de respeto. Mientras tanto, en París, el rey languidecía entre médicos y remedios inútiles. Su enfermedad, aunque no fatal de inmediato, lo debilitaba lentamente. Los cortesanos hablaban en voz baja sobre su salud, y algunos incluso comenzaban a especular sobre la sucesión. Pero el monarca, hombre de carácter firme, aún conservaba el temple del guerrero que había sido, y su espíritu luchaba por no rendirse. Fue en ese contexto que Elena llegó a la corte, solicitando audiencia con el rey. Al principio, su petición fue recibida con escepticismo. Los médicos se mostraron ofendidos por la idea de que una mujer joven pudiera ofrecer una cura donde ellos habían fracasado. Pero el rey, curioso por la osadía de Elena, y quizá movido por la desesperanza, aceptó verla. Ante el trono, Elena se presentó con humildad, pero con voz segura. Explicó su conocimiento, la procedencia del remedio, y aseguró que si el rey aceptaba el tratamiento, en pocos días estaría restablecido, o en caso contrario, ella se sometería a cualquier castigo que él dispusiera. El monarca, impresionado por su sinceridad y por el temple que mostraba, decidió darle una oportunidad. No por fe en el remedio, sino por respeto al valor que veía en ella. Así, comenzó el tratamiento. Durante días, Elena se entregó por completo a cuidar al rey, siguiendo cada paso de la fórmula de su padre con meticulosa precisión. Y para asombro de todos, el rey comenzó a mejorar. Sus dolores menguaron, sus fuerzas retornaron, y poco a poco, la salud que parecía perdida resurgió con vigor. Los médicos, perplejos, no supieron qué decir. La corte entera habló del milagro, y el nombre de Elena se convirtió en sinónimo de esperanza y sabiduría. El rey, agradecido y admirado, quiso recompensarla, y le dijo que pidiera cualquier cosa que deseara, incluso algo que para otros sería inalcanzable. Entonces, Elena pidió una sola cosa: que se le permitiera escoger como esposo a cualquiera de los caballeros de la corte. Los nobles se miraron unos a otros, sorprendidos. El rey, aunque desconcertado, respetó su promesa y aceptó. Elena, sin vacilar, eligió al joven conde de Rosellón, Bertrand. Este acto, que parecía tan simple para ella, marcaría el comienzo de un nuevo conflicto, pues el amor no siempre responde a la gratitud, y la voluntad humana, especialmente la del orgullo, es un terreno difícil de conquistar. Capítulo 3. La negativa de Bertrand y la promesa del rey. La corte aún resonaba con elogios hacia Elena. Su hazaña, considerada casi prodigiosa, había devuelto al rey su salud y su espíritu. La nobleza, aunque reticente al principio, no podía ignorar el hecho. Una joven sin título, movida por la inteligencia heredada de su padre y por una voluntad indomable, había logrado donde todos los médicos habían fracasado. El rey, firme en su palabra, convocó a los jóvenes nobles del reino y les anunció que Elena, por mérito propio, tenía derecho a escoger entre ellos a su esposo. Algunos caballeros rieron con disimulo, otros se sintieron incómodos, pero ninguno osó contradecir al monarca. Elena, con serenidad,
Dirigió su mirada al hombre que había ocupado sus pensamientos por tanto tiempo. Bertrand, conde de Rosellón. Su elección fue clara y rotunda. El joven, sin embargo, al oír su nombre en labios de Helena, se irguió con gesto de asombro y desconcierto. No era desconocida para él la figura de Helena. Había compartido su infancia con ella, la recordaba como la hija del médico, callada, atenta, siempre presente sin llamar la atención. Pero verla ahora, entre nobles y en posición de tomarlo por esposo, le parecía un golpe al orden natural de las cosas. Bertrand, herido en su orgullo, se negó con firmeza. A pesar de la gratitud que pudiera sentir hacia Helena, no podía concebir que una mujer sin noble cuna fuera su igual. Señor, dijo al rey, me veo obligado a obedecer, pero no puedo amar a esta mujer. No la tomari por esposa. El rey, que ya no hablaba como enfermo sino como soberano restablecido, respondió con severidad. Helena ha hecho más por mí que todos ustedes juntos. Ha devuelto la vida al trono. Y tú, que no has probado aún tu valor en el campo ni en el consejo, ¿te atreves a rechazarla por su origen? Bertrand Callow. Sabía que oponerse abiertamente sería un acto de insubordinación. Sin otra salida, accedió a cumplir la voluntad del rey, pero lo hizo sin alegría ni afecto. Helena, que había soñado con ese momento como la culminación de su amor, sintió una punzada en el alma. No ignoraba que el corazón no se puede forzar, y aunque ahora era esposa de Bertrand por derecho, sabía también que él no la quería. La boda se celebró en presencia del rey y de la corte, pero el ambiente fue tenso, casi frío. Bertrand, tras las formalidades, apenas cruzó palabra con su nueva esposa. Esa misma noche, antes de consumar el matrimonio, partió hacia Florencia sin despedirse. En una carta breve, dejó escritas palabras duras. No me consideraré tu esposo hasta que puedas quitarme el anillo que llevo en el dedo, y me muestres un hijo tuyo concebido de mí. Hasta entonces, Helena, soy libre. Estas palabras, más que una despedida, eran un desafío. Helena las leyó en silencio, con el corazón encogido, pero también con una chispa encendida por dentro. No se dejaría vencer. Sabía que el amor verdadero no es un camino recto ni fácil. Y si debía ganarse el corazón de Bertrand a través del ingenio y la voluntad, lo haría. La condesa madre, al saber del desaire de su hijo, se sintió avergonzada. En Helena veía ahora a una hija de alma noble, mucho más digna de respeto que Bertrand, cuya juventud aún no había aprendido la lección de la humildad. Le ofreció quedarse en su casa, como señora del lugar, y vivir en paz. Pero Helena, fiel a su propósito, decidió partir. Si Bertrand no venía a ella, sería ella quien iría a buscarlo. Pero no con súplicas ni con reclamos, sino con acciones. Se disfrazaría, se ocultaría si era necesario, y encontraría la forma de cumplir las condiciones de su carta. Sabía que su causa era justa, y que su amor merecía ser escuchado, no por lástima, sino por mérito. Así, sin más compañía que su valor, Helena dejó el palacio y se lanzó a los caminos de Francia e Italia, decidida a recuperar a su esposo, no por imposición del rey, sino por elección de su propio corazón. Capítulo 4. Rumores de guerra y secretos del corazón. El sol comenzaba a declinar sobre los campos del mediodía cuando Helena, disfrazada con ropas sencillas de viajera, avanzaba por los caminos polvorientos de Italia. Había dejado atrás la seguridad del hogar de la condesa, había dejado atrás el orgullo herido del matrimonio sin amor, y se encaminaba, decidida, hacia Florencia, donde sabía que Bertrand se hallaba ahora, al servicio del duque. Florencia estaba en guerra. Las campanas repicaban con frecuencia en los campanarios, no para llamar a misa, sino para alertar de nuevas marchas, nuevas batallas, nuevas pérdidas. El joven conde de Rosellón, ávido de gloria y renombre, se había unido con entusiasmo a la causa. En la guerra, esperaba él, podría encontrar el respeto que creía le era negado en su patria por su unión forzada. Helena, al llegar a los márgenes de la ciudad, escuchó noticias de él en boca de los soldados y mercaderes. Se decía que Bertrand era valeroso, que en el campo de batalla no retrocedía, y que ya comenzaba a destacar entre los capitanes. También se rumoreaba, y esto hizo que el corazón de Helena se tensara, que el joven conde frecuentaba con particular atención una casa noble de Florencia, y que en ella residía una joven doncella de nombre Diana, cuya belleza había comenzado a despertar en él un nuevo afecto. Estas palabras no fueron escuchadas con celos, sino con reflexión. Helena, que conocía el carácter de su esposo,
Comprendió que el rechazo que él sentía por su matrimonio forzado no era tanto por ella, sino por el modo en que había ocurrido. Y ahora, atraído por una nueva mujer, parecía por fin capaz de entregar su corazón, aunque fuese a la persona equivocada. Fue entonces cuando Elena, en su silencio estratégico, decidió actuar. Acudió a la casa de una anciana viuda, madre de Diana, bajo un falso nombre y con la historia de ser una pobre peregrina en busca de descanso. Ganándose rápidamente la confianza de la mujer y de su hija, Elena descubrió que los sentimientos de Bertrand por Diana eran sinceros, aunque aún no del todo confesos. La joven florentina, por su parte, se debatía entre el halago de ser cortejada por un noble y la decencia de no corresponder a un hombre comprometido. Fue entonces que Elena, con una mezcla de audacia y ternura, ideó su plan. Le confesó a Diana su verdadera identidad, le contó la historia completa de su matrimonio, de su amor por Bertrand, y de la prueba que él le había impuesto: quitarle el anillo que siempre llevaba y concebir de él un hijo. Diana, lejos de sentirse traicionada, admiró a Elena por su valor. La joven florentina, de espíritu noble, comprendió que el destino había puesto en sus manos una misión más alta que el simple flirteo de un caballero. Y así, juntas, urdieron una estratagema. Diana aceptaría a Bertrand en secreto, como él deseaba, pero no sería ella quien compartiría el lecho, sino Elena, su verdadera esposa, bajo las sombras de la noche. Era un juego arriesgado, un engaño tejido con la delicadeza de los sentimientos y la determinación de una mujer que no buscaba venganza, sino amor. Elena sabía que no podía forzar el corazón de Bertrand, pero sí podía cumplir con la condición que él mismo había impuesto, y tal vez entonces, lograr que él viera quién era en realidad la mujer que lo amaba. Con cada paso de este plan, Elena sentía no solo el peso de la incertidumbre, sino también una esperanza creciente. En su pecho ya no latía solamente la pena de un rechazo, sino la fuerza de quien, incluso sin nombre ni título, era dueña de su destino. Capítulo 5. El anillo y el encuentro en la sombra. La noche cayó sobre Florencia como un manto silencioso. Las calles se vaciaron, las voces se apagaron y las ventanas comenzaron a cerrarse con un ritmo que parecía parte de un ritual cotidiano. En una casa discreta, alejada del bullicio del centro, se encendió una sola lámpara. Allí, entre murmullos nerviosos y pasos contenidos, se preparaba la escena de un acto tan delicado como peligroso. Diana, la joven florentina, había accedido sin reservas al plan de Elena. La honestidad de su nueva amiga, su historia tejida de amor y sufrimiento, la habían conmovido profundamente. Sabía que en otros labios aquella propuesta sería impura, pero no así en los de Elena, cuya nobleza brillaba más que cualquier título. Esa noche, sería ella quien recibiría a Bertrand, pero no en cuerpo, sino en nombre. Bertrand había enviado una nota con un mensajero. Acudiría a la hora señalada, bajo el velo del secreto, como era costumbre en sus discretas visitas. Ignoraba por completo la artimaña tejida entre las dos mujeres. En su mente, se imaginaba acercándose a Diana, seduciéndola con galantería, conquistando por fin un corazón sin imposiciones. Cuando llegó, fue conducido al aposento habitual. La estancia estaba sumida en una luz tenue. Una figura femenina lo esperaba sentada, envuelta en silencio, con los rasgos apenas delineados por la penumbra. El ambiente estaba impregnado de perfume y de una suave tensión que él interpretó como timidez. Bertrand se acercó con palabras suaves, propias del galán que empieza a ganar confianza. No recibió respuesta, pero sí un gesto. La figura le tendió la mano. En ese instante, el joven notó el anillo que llevaba. Se lo señaló, casi por juego. «Ese anillo me recuerda al mío», dijo en tono bromista. La figura no respondió, pero el rió y, tomándoselo como una oportunidad, deslizó de su dedo el anillo que siempre había llevado, el mismo que, en su carta, había mencionado. Como parte de la imposible condición que impuso a Elena, y lo colocó en la mano que se le ofrecía. Elena, en silencio, recibió el símbolo. Aquella joya era más que un trozo de metal. Era la llave de una promesa, el testimonio de un desafío aceptado y vencido con astucia y amor. Poco después, Bertrand se acercó aún más. Creyéndose en brazos de Diana, habló de su desprecio por su esposa, de cómo había huido del matrimonio impuesto, y de cómo en esa nueva mujer encontraba consuelo. Elena, escuchando esas palabras, sintió dolor, pero no el de los celos, sino el de ver cuánto desconocimiento había aún en su esposo sobre la verdadera naturaleza del amor. Sin embargo, no lo interrumpió.
Dejó que la noche siguiera su curso, y compartió con él ese momento sin revelar su identidad. Al amanecer, cuando los primeros rayos se filtraban por la rendija de la ventana, Bertrand se levantó, se despidió con una última caricia y abandonó la casa sin sospechar nada. Elena, sola ahora en la habitación, cerró los ojos con una mezcla de alivio y temblor. Había cumplido con lo imposible. Le había quitado a Bertrand el anillo y había compartido con él la intimidad que él creyó haber entregado a otra. No lo había hecho por venganza, sino por justicia. Sabía que lo que había pasado aquella noche era el principio de una verdad que más tarde saldría a la luz, y que solo entonces Bertrand podría ver con claridad el alma de la mujer que lo amaba. Pocos días después, Bertrand partió de nuevo a la guerra. No sospechaba que había dejado tras de sí no solo un recuerdo, sino una vida. Elena, ya consciente de la nueva existencia que crecía en su interior, guardó silencio. No lo buscaría aún. Esperaría el momento justo, el instante en que pudiera decirle a Bertrand: he cumplido con tu condición. Soy tu esposa, no por decreto real, sino por amor verdadero, y por derecho propio. Así terminaba una etapa de su viaje. El camino hacia el corazón de Bertrand no había sido sencillo, pero ahora Elena tenía en sus manos el símbolo, y la prueba, de su amor invencible. Capítulo 6. Ecos del campo de batalla y noticias de la corte. La guerra seguía su curso con incesante estruendo. En las colinas que rodeaban Florencia, el choque de espadas y el rugido de los cañones formaban la sinfonía brutal del conflicto. Bertrand, ahora completamente integrado al ejército florentino, se había ganado una reputación como soldado valiente y de ingenio rápido. Aunque joven, su temple en la batalla comenzaba a llamar la atención de los altos mandos, y más de un comandante murmuraba que el conde de Rosellón podría aspirar a un título aún mayor si seguía ascendiendo. Pero Bertrand, en el fondo, no estaba satisfecho. Había escapado de una esposa que no deseaba y de una vida que consideraba impuesta, pero aún así, algo en su interior le hablaba con inquietud. Desde aquella noche con Diana, o eso creía él, se sentía dividido. Había saboreado una dulzura nueva, una entrega distinta, pero lo perturbaba que no lograba recordar con nitidez el rostro de la joven. A veces, en la oscuridad del campamento, cerraba los ojos para evocarla, y sin saber por qué, sentía que otra presencia, más firme, más noble, más profunda, se entrelazaba en sus recuerdos. Mientras tanto, en la corte de Francia, el rey, cuya salud había mejorado notablemente gracias a la intervención de Elena, no había olvidado el destino de aquella joven valerosa. Los rumores llegaban hasta su oído, que Bertrand había abandonado su deber como esposo, que había partido a la guerra sin siquiera mirar atrás. El rey, hombre de carácter firme, no toleraba las injusticias disfrazadas de orgullo, y se propuso hacer lo necesario para restablecer el orden. Elena, por su parte, regresó discretamente a la corte. Su embarazo avanzaba y su figura comenzaba a reflejar el milagro silencioso que albergaba. Con la ayuda de algunos amigos leales al rey, logró presentarse en audiencia privada. Allí, relató con humildad y entereza todo lo que había sucedido: el cumplimiento de la condición impuesta por Bertrand, la obtención del anillo y la evidencia irrefutable de que un heredero crecía en su vientre. El monarca, conmovido y admirado por el temple de Elena, decidió actuar con determinación. Ordenó una reunión de su consejo, y proclamó que la situación entre el conde de Rosellón y su esposa debía ser revisada a la luz de estos nuevos hechos. Más aún, exigió que Bertrand se presentara ante él de inmediato, no como soldado, sino como vasallo, para responder por su proceder y asumir las consecuencias de sus decisiones. Una carta sellada con el escudo real fue enviada a Florencia. En ella, el rey solicitaba con tono firme, aunque no amenazante, la presencia inmediata de Bertrand en la corte. El mensajero partió a galope, y con cada milla recorrida, se acercaba el momento en que la verdad saldría a la luz. Mientras esto ocurría, Diana y su madre, discretamente protegidas por la corte, fueron también llevadas a París. La joven florentina, lejos de buscar protagonismo, deseaba únicamente aclarar su papel en toda esta historia, dispuesta a testificar en favor de Elena si fuese necesario. A su modo, había comprendido que el destino le había tocado la puerta no para robar un amor ajeno, sino para contribuir al restablecimiento de una unión verdadera. En el horizonte, pues, se avecinaba el momento del juicio. Un juicio no formal, no escrito en leyes, sino en las miradas, los silencios y las palabras de quienes habían sido piezas clave de este juego. Elena no buscaba venganza, sino reconocimiento.
Bertrand no sabía aún que su vida estaba a punto de girar en una dirección que no había previsto. Y así, mientras los ejércitos se replegaban, y la primavera comenzaba a asomarse tímidamente entre los campos italianos, los destinos de estos personajes comenzaban a reunirse nuevamente bajo el techo de la corte real. La justicia, la verdad y el amor estaban a punto de encontrarse, pero no sin que cada uno de ellos enfrentara lo que había sido y lo que aún debía ser. Capítulo 7. El regreso del conde y la verdad que aguarda. La carta real llegó al campamento de Bertrand con la solemnidad que solo el sello del monarca podía imponer. El joven conde, al recibirla, frunció el ceño. No esperaba que el rey volviera a dirigirle la palabra tan pronto, y mucho menos con la formalidad que destilaban aquellas líneas. El contenido era claro: debía presentarse sin demora en París, ante su majestad, para tratar asuntos que concernían a su persona y a su honor. Bertrand no sospechaba del todo lo que se avecinaba, pero algo en la redacción del mensaje, una combinación de cortesía y firmeza, le hizo presagiar que no se trataba simplemente de una audiencia ceremonial. Sin mucho reparo, solicitó una licencia de sus superiores y partió de inmediato. Durante el viaje, su mente volvió una y otra vez a la figura de aquella joven con la que había compartido una noche de pasión. ¿Habría descubierto el rey su escapada con Diana? O quizá la presencia de Helena volvía a interponerse en su camino. Al llegar a la corte, fue recibido con la habitual deferencia debida a su título, pero notó un cambio en el aire. Había respeto, sí, pero también un silencio expectante. No se le permitió vagar por los pasillos libremente. Lo condujeron directamente a una sala privada, donde lo esperaba el rey. El monarca lo observó largo rato antes de hablar. Sus ojos, que una vez reflejaron gratitud hacia el joven, ahora estaban cargados de juicio y decepción. «Conde de Rosellón», dijo al fin con voz grave, «os llamé no para celebrar vuestras hazañas en el campo de batalla, sino para que respondáis por vuestros actos fuera de él. ¿Negáis haber abandonado a vuestra esposa, aquella que os curó cuando ningún médico pudo lograrlo?» Bertrand, sorprendido, intentó mantener la compostura. «Majestad, no fue mi intención deshonrarla, pero fui forzado a ese matrimonio. No podía amar a una mujer por mandato. ¿Y si esa mujer hubiese cumplido con vuestras condiciones imposibles?», preguntó el rey, cruzando los brazos. «¿Y si, pese a vuestro desdén, ella hubiese logrado obtener vuestro anillo y llevar en su vientre vuestro hijo?» Bertrand palideció. Dio un paso atrás. La incredulidad se dibujó en su rostro. Eso no es posible. Nadie podría haber cumplido con aquello. Solo fue una forma de apartarla de mí. El rey hizo una señal. Las puertas se abrieron, y Helena entró. Vestía con sencillez, pero irradiaba dignidad. Su vientre, ya visible, hablaba por sí solo. En su mano llevaba el anillo de Bertrand. No dijo una palabra al principio. Se limitó a mirarlo, con ternura, sin reproche. «No vine a humillarte», dijo con suavidad. «Solo vine a mostrarte que cumplí. No por orgullo, ni por desafío, sino porque te amaba. Porque sabía que el corazón se gana con verdad, no con imposiciones. Y si hoy estoy aquí, es porque aún tengo fe en que ese mismo corazón pueda mirarme, no como una desconocida, sino como quien ha compartido contigo algo verdadero». Bertrand estaba mudo. La realidad caía sobre él como un velo que, una vez rasgado, no podía volver a su sitio. Recordó la noche con la que había soñado desde entonces, y comprendió. No había sido Diana. Había sido Helena. La voz, el gesto, el alma detrás del velo, todo cobraba sentido. El anillo en su mano, el hijo que ahora esperaba, no eran imposiciones del destino, sino elecciones, actos de amor. El rey se levantó. «La justicia está servida. Lo que hagáis de aquí en más, Bertrand, queda en vuestra conciencia. No os obligaré, pero sí os recordaré lo que debéis a esta mujer, y lo que ella ha hecho por vos». Helena Barjo La Mirada. Había cumplido su misión. Ahora le tocaba a él decidir. Y en ese silencio que siguió, Bertrand, el conde orgulloso, el guerrero impetuoso, comprendió al fin que el mayor valor no estaba en la espada ni en la sangre noble, sino en la lealtad, el coraje y la entrega de aquella mujer que, sin necesidad de gritar, había vencido todos sus desafíos con amor. Capítulo 8. Reencuentros, confesiones y un nuevo inicio. Bertrand no dijo palabra tras la salida del rey y de Helena. Quedó solo en aquella sala,
presa de un torbellino de pensamientos. Nunca antes se había sentido tan pequeño, tan descubierto ante la grandeza de otro. En el campo de batalla, la valentía se medía con la espada, pero aquí, ante una mujer que lo había vencido sin alzar la voz, el peso de su orgullo se le hizo insoportable. Durante días, vagó por los jardines del palacio, ausente, pensativo. El rostro de Helena se repetía ante sus ojos con cada paso, pero ya no lo hería su recuerdo, lo conmovía. Por primera vez, la veía tal como era, no como la muchacha impuesta por el rey, sino como la mujer que lo había amado con una constancia que rozaba lo sagrado. ¿Cómo había podido desdeñarla con tanta crueldad? En paralelo, Helena permanecía en sus aposentos, sin buscarlo, sin presionarlo. Sabía que la semilla estaba plantada, no necesitaba forzar su crecimiento. Había cumplido con la palabra dada, con los desafíos más imposibles, y aunque su corazón deseaba una reconciliación, aceptaba con nobleza que el amor verdadero solo puede florecer si es libre. Fue Diana quien, finalmente, intervino. Consciente de su papel en toda esta historia, pidió audiencia con Bertrán. Cuando lo vio, lo saludó con respeto, sin coquetería, sin dobleces. «Mi señor», comenzó, «no os hablo como la muchacha con la que compartisteis palabras dulces en Florencia, sino como la testigo de una verdad mayor. Lo que creíste vivir conmigo, no fue más que una ilusión tejida por una voluntad más fuerte que la mía. La dama que os amó aquella noche, la que cayó su identidad para no alejaros, fue Helena». Bertrán la escuchó con la cabeza baja. Diana continuó, sin buscar culpables. «Fui instrumento de un amor que no entendí en su momento, pero que ahora admiro. Y os digo esto no para provocaros vergüenza, sino para mostraros que tenéis en vuestras manos algo que pocos poseen, una oportunidad. No todos los hombres hallan a una mujer que les ame más allá del orgullo, más allá del rechazo. No la dejéis marchar». Aquellas palabras, dichas sin rencor, cayeron en Bertrán como gotas de verdad. Esa misma tarde, fue en busca de Helena. La encontró en un jardín del ala este del palacio, sentada bajo un almendro en flor, con un libro entre las manos. Cuando ella lo vio acercarse, se puso de pie, con la misma dignidad silenciosa que siempre había mostrado. Bertrán, por un momento, titubeó. Luego se inclinó ante ella, no como marido, no como conde, sino como hombre ante la mujer a quien debía más que la vida. «Helena», dijo con voz baja. «No tengo palabras que alcancen. He sido necio, ciego, orgulloso. Me alejé de ti creyéndote indigna, sin ver que eras tú quien me elevaba. Pensé que el amor se imponía, y he aprendido que el verdadero amor se gana, se cultiva, y tú lo hiciste, con cada paso, con cada silencio». Helena no respondió de inmediato. Lo miró, y en sus ojos había ternura, pero también espera. «No te pido que me ames por compasión», respondió con suavidad. «Solo quiero que, si decides caminar a mi lado, lo hagas como igual. No como premio por mi paciencia, ni como penitencia por tus errores». Él asintió, con lágrimas que por primera vez no le avergonzaban. Quiero ser digno de ti. «Y si aún me aceptas, si aún me quieres, no como el hombre que fui, sino como el que quiero llegar a ser, entonces prométeme que volveremos a comenzar. Que esta vez no habrá condiciones, ni desafíos, ni imposiciones. Solo nosotros». Helena dio un paso al frente, tomó su mano, y en ese gesto estaba sellado todo, la reconciliación, el perdón, y el renacimiento de un amor que, habiendo empezado torcido, ahora se alzaba firme como un árbol que ha sobrevivido a todas las estaciones. Desde ese día, los pasillos del palacio vieron a Bertrán caminar junto a su esposa, ya sin altivez, ya sin temor. La noticia del reencuentro se esparció con alegría entre la corte. Incluso el rey, al enterarse, sonrió complacido, la justicia del corazón había vencido. Y mientras el sol de primavera acariciaba los tejados de París, Helena y Bertrán comenzaron a escribir una nueva historia. No una impuesta, no una de deber, sino una construida paso a paso, palabra a palabra, por voluntad propia. Capítulo 9. Honores, pactos y la nobleza del corazón. Pasaron algunas semanas desde la reconciliación. La corte entera hablaba con admiración del cambio que se había operado en el joven conde de Rosellón. Si antes era conocido por su arrogancia y su desdén, ahora comenzaba a granjearse el respeto por su humildad y la serenidad con la que caminaba junto a Helena, la mujer a la que por tanto tiempo había negado. El rey, que había seguido con atención este proceso,
Convocó a ambos a una nueva audiencia. Pero esta vez, no era para reprender ni juzgar, sino para honrar. El gran salón del trono resplandecía con la luz de candelabros encendidos y la presencia de los nobles más ilustres. Bertrán y Helena entraron juntos, y la atmósfera cambió. Nadie podía negar que aquella mujer, antaño vista como una curandera de origen humilde, ahora irradiaba una nobleza que nada tenía que ver con el linaje, sino con la entereza de su espíritu. El rey se levantó y habló con solemnidad. Hoy no convoco esta reunión para enjuiciar ni para impartir castigos. La justicia ya ha obrado, y con mejor sabiduría de la que los hombres solemos alcanzar. Os llamé aquí para que la corte, y todo el reino, sean testigos del valor de la constancia, de la dignidad silenciosa y del poder que tiene el amor cuando es verdadero. Se volvió hacia Helena. Vos, dama Helena, habéis mostrado una lealtad que no se compra con oro ni se exige con leyes. Habéis hecho lo imposible sin esperar recompensa. Por eso, en mi nombre, y por el honor de Francia, os otorgo la distinción de condesa de Mécieres, no como esposa del conde, sino por mérito propio, por lo que habéis demostrado con hechos y con alma. Los aplausos retumbaron en las columnas. Helena, contenida pero emocionada, inclinó la cabeza. Bertrán le apretó la mano con suavidad, orgulloso de ella, no por el título, sino por el reconocimiento que el mundo al fin le ofrecía. Pero la audiencia no terminó ahí. Hay aún otro asunto, dijo el rey. El marqués de Florencia, al conocer los eventos recientes, ha enviado una carta ofreciendo su amistad y enmienda. Diana, su pupila, será llamada a la corte para agradecerle su papel en todo esto. También ella merece su parte en esta historia. Esa misma tarde, Helena se reunió con Diana en privado. Fue un encuentro sereno, sin reproches ni falsedades. Ambas sabían lo que habían vivido y lo que habían arriesgado. Se tomaron de las manos, no como rivales ni como aliadas ocasionales, sino como mujeres que habían defendido con astucia y entereza aquello en lo que creían. Gracias por confiar en mí aquella noche, le dijo Helena. Sin ti, nada habría sido posible. Y gracias por mostrarme que el amor no es siempre como lo pintan, respondió Diana. A veces, es más fuerte cuando es callado. Mientras tanto, Bertrán había empezado a recomponer su relación con su madre, la condesa viuda. Ella, que al principio había alentado su matrimonio con Helena por fe en el corazón de la joven, ahora veía con orgullo cómo su hijo crecía en madurez. Ambos pasaban más tiempo juntos, conversando, compartiendo silencios que antes habrían sido incómodos y que ahora eran necesarios. Y así, lentamente, se fue dibujando una nueva etapa para Bertrán y Helena. Ya no eran simplemente marido y mujer por ley, sino compañeros por elección. Las heridas del pasado no desaparecieron, pero comenzaron a cicatrizar bajo la luz del respeto mutuo. Cada gesto, cada conversación, cada mirada que compartían era una pequeña piedra colocada con cuidado en los cimientos de algo duradero. Y el reino, que había sido testigo del desprecio inicial y de la paciente espera, ahora se convertía en espectador de una historia de redención, donde no hubo magia ni milagros, sino simplemente la constancia del corazón. Capítulo 10. El peso del legado y las decisiones del futuro. El paso del tiempo no había sido breve ni fácil para Bertrán y Helena. Su vida en la corte de Francia, aunque pacífica en comparación con el caos inicial de su matrimonio, estaba marcada por los ecos del pasado y los desafíos de un futuro que, aunque prometedor, no dejaba de ser incierto. Cada día, en sus conversaciones y en sus actos, se les recordaba que el amor no era un estado constante, sino una serie de decisiones que debían tomar una y otra vez. El peso del legado de la familia de Bertrán era grande, y él lo sabía. Había heredado la responsabilidad de mantener el honor de su linaje y de administrar tierras que, aunque vastas, no le pertenecían del todo. Su madre, la condesa viuda, le hablaba frecuentemente sobre las antiguas tradiciones de la familia, sobre la importancia de seguir ciertos caminos para no deshonrar el nombre de los Rosellón. Sin embargo, Bertrán comenzaba a preguntarse si esas tradiciones, esas expectativas, realmente coincidían con el tipo de hombre que deseaba ser. Helena, por su parte, nunca le había impuesto ninguna de esas presiones. Desde el principio, su amor había sido un refugio, pero no una jaula. Y ahora, más que nunca, Bertrán se sentía dividido. Debía seguir adelante con la vida que la sociedad esperaba de él, manteniendo su imagen de noble orgulloso y protector. ¿O debía construir una nueva vida junto a Helena, libre de las ataduras del pasado? Una tarde,
Mientras paseaban por los jardines del palacio, Bertrand y Helena discutían sobre estos temas. El viento suavemente agitaba las hojas de los árboles, y el aroma de las flores parecía llenar el aire con una serenidad que contrastaba con los pensamientos que ambos llevaban en sus corazones. He pensado mucho en lo que me dijiste, Helena, dijo Bertrand, su tono más grave de lo habitual. Las tierras, el título, las responsabilidades. Todo eso pesa sobre mis hombros. Mi madre siempre ha creído que debo ser el hombre que mi linaje exige, pero hay algo dentro de mí que se rebela contra esa idea. Mi alma no se encuentra en las leyes de la nobleza ni en los intereses políticos. Siento que hay algo más que debo buscar. Helena lo miró en silencio por un momento, su mirada serena, pero profunda, como si estuviera evaluando las palabras de su esposo. Finalmente, respondió con voz suave, pero firme. Lo que decides no solo afecta a ti, Bertrand. Y si has llegado a este punto, es porque has llegado a una encrucijada. No podemos seguir viviendo como si fuéramos los mismos de antes, como si todo fuera una cuestión de deber o conveniencia. El amor que compartimos exige algo más, exige autenticidad, exige coraje. Un silencio se instaló entre ambos, pesado pero necesario. Bertrand pensaba en las palabras de Helena, sintiendo que eran la verdad que le había sido negada durante años. ¿Qué significaba ser verdadero consigo mismo, si no se tenía la libertad para elegir? ¿Qué significaba ser noble, si esa nobleza venía de una vida construida sobre expectativas ajenas? Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Su amor por Helena no era solo una cuestión de afecto. Era una cuestión de liberación. A través de ella, había encontrado una nueva forma de ver la vida. Helena no solo le había enseñado a amar, sino a vivir sin miedo, a ser dueño de sus decisiones. Si amaba a Helena de esa manera, era porque ella lo había liberado de las cadenas de su propio miedo. Helena, quiero decirte algo, continuó Bertrand, mirando profundamente a sus ojos. No me importa lo que piensen los demás. No me importa lo que dictan los antiguos pactos, ni las promesas de honor que se hacen entre familias. Si hay algo que he aprendido, es que el verdadero honor es el que se construye con el corazón, no con la espada ni con los títulos. Helena lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, asintió lentamente. Entonces, ¿qué harás, Bertrand? Preguntó con un tono que era una mezcla de curiosidad y apoyo. Voy a tomar las riendas de mi vida. Vamos a renunciar a las tierras y a la corte, a todo lo que me ata. Si debemos vivir en el campo, en una cabaña humilde, lo haré. No por escapismo, sino porque quiero vivir una vida que sea mía, una vida que construyamos juntos, lejos de las sombras del pasado. Helena sonrió, pero no era una sonrisa de júbilo, sino una sonrisa tranquila, como si en ese momento supiera que el camino que tomaban no era fácil, pero que era el único que valía la pena. Eso es lo que siempre he deseado, respondió ella. Porque la nobleza no está en los bienes ni en los títulos, Bertrand. Está en el corazón de quien sabe elegir, en quien sabe amar sin cadenas. Al día siguiente, Bertrand presentó su decisión ante la corte. Nadie esperaba tal revelación. La reacción de los nobles fue variada. Algunos, con sorpresa, otros con desaprobación, pero ninguno con la certeza de que lo que estaban presenciando era la transformación de un hombre. El rey, al recibir la noticia, llamó a Bertrand a su presencia. ¿Qué significa esto, joven conde? Preguntó con tono inquisitivo. Significa que el conde de Rosellón ha decidido ser dueño de su vida, y no un reflejo de lo que otros esperan de él. Helena y yo hemos decidido apartarnos de la corte. Viviremos por nuestra cuenta, como deseemos. El rey observó en silencio, y aunque su rostro no mostró emoción alguna, sus ojos brillaron con una mirada que comprendía algo más profundo. Que Dios os guíe en este camino, Bertrand. Porque, a veces, es en los actos más inesperados donde se encuentra el verdadero coraje. Con esa bendición, Bertrand y Helena se prepararon para iniciar una nueva etapa en sus vidas, con la firme decisión de seguir el camino que su corazón les dictaba, dejando atrás la vida que la nobleza les había impuesto. El futuro no estaba escrito, pero para ellos, ese era el primer paso hacia una vida de libertad, lejos de las sombras del pasado. Capítulo 11. Un futuro incierto, pero verdadero. El aire fresco del campo, lejos de las tensiones de la corte, les ofrecía una serenidad desconocida. Bertrand y Helena habían dejado atrás las grandes mansiones,
las elegantes fiestas y la vigilancia constante de los ojos de la nobleza. Ahora vivían en una modesta pero acogedora cabaña, en los límites de los dominios de la familia de Bertrand. Rodeados por la naturaleza, su vida se había transformado en algo completamente nuevo, pero también en algo profundamente sincero. La decisión de abandonar la corte no fue fácil. Pasaron días de incertidumbre, preguntándose si, al final, esa vida sencilla que habían elegido sería suficiente. Aunque el futuro se presentaba incierto, lo que sí sabían con certeza era que ya no podían vivir en la falsa seguridad que les ofrecían los títulos ni las riquezas. Habían renunciado a todo por el único tesoro que valía la pena, su libertad y su amor mutuo. Cada mañana, Bertrand se despertaba al canto de los pájaros y el murmullo del río cercano. Ayudaba a Helena con las tareas diarias. Cultivaban su pequeño huerto, recolectaban frutos, cuidaban de los animales. Había algo en la rutina simple y en la unión que les proporcionaba ese trabajo que les hacía sentir más conectados que nunca, no solo el uno con el otro, sino con la tierra que ahora llamaban su hogar. Helena, por su parte, se encargaba de las tareas domésticas, pero su verdadera pasión seguía siendo el estudio y la práctica de la medicina. Con el tiempo, sus habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de los años empezaron a ser apreciados por los aldeanos cercanos. Era conocida no solo por su belleza serena, sino también por su sabiduría y su destreza para sanar. Su presencia en la comunidad, aunque modesta, era valiosa. A pesar de todo, no podía evitar preguntarse si, en algún momento, la vida que habían escogido se tornaría demasiado difícil. Los recursos eran limitados, y aunque la libertad era un lujo incomparable, las preocupaciones diarias de la vida campestre no desaparecían por completo. Los problemas de la tierra, las cosechas que no siempre eran fructíferas, el frío del invierno, las enfermedades que ocasionalmente acechaban a los más débiles, todo formaba parte de una realidad que, por más hermosa que fuera, también era implacable. Una tarde, mientras Bertrand regresaba de la ciudad cercana con algunos suministros, encontró a Helena sentada frente a la puerta de la cabaña, mirando el horizonte. Su rostro estaba tranquilo, pero Bertrand sabía que en su interior había muchas preguntas sin respuesta. ¿Estás bien, Helena?, preguntó él, dejando caer la carga sobre el suelo. Helena levantó la vista y lo miró con una sonrisa suave, pero cargada de una melancolía que no pasó desapercibida. Estoy bien, Bertrand. Solo pensaba en todo lo que hemos dejado atrás, en lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Es extraño, ¿verdad? Al principio todo parecía tan claro, pero ahora, aunque tenemos lo que queríamos, también sentimos la ausencia de lo que conocíamos. Bertrand se sentó junto a ella, tomando su mano con suavidad. Sé lo que sientes. Yo también lo siento. Dejamos todo por empezar de nuevo, y en este nuevo comienzo hay más incertidumbres que certezas. Pero lo que tenemos ahora, lo que hemos encontrado, es más real que todo lo que dejamos atrás. Helena asintió lentamente, pero su mirada se perdió nuevamente en el horizonte. La calma del paisaje parecía ofrecerle consuelo, pero también una sensación de soledad. ¿Habían tomado la decisión correcta? ¿Podrían realmente vivir como ellos querían, sin mirar atrás, sin dudar de su elección? Al día siguiente, una visita inesperada rompió la tranquila rutina de la pareja. Un mensajero llegó desde la corte. Era un joven noble de la ciudad, un rostro conocido de la época en que Bertrand era aún un hombre en la corte. Al verlo, Bertrand frunció el ceño. ¿Qué novedades traes?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. El joven se inclinó ligeramente antes de responder. El rey os ha convocado, my lord. Hay asuntos que requieren vuestra atención. No sabría decir más, pero solicitan con urgencia. Helena miró a Bertrand con una mezcla de sorpresa y preocupación. Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaban la misma duda que él sentía. Volva, preguntó Bertrand en voz baja, más para sí mismo que para Helena. El mensajero asintió, esperando la respuesta de Bertrand. Por un momento, el joven conde estuvo en silencio, mirando al mensajero, luego volvió su mirada hacia Helena, como si buscara en ella una señal, una palabra que le indicara qué hacer. Debemos ir, dijo finalmente, con una resolución inesperada en su voz. No podemos escapar de todo, ni debemos. Helena, aunque algo reticente, aceptó sin protestar. Sabía que Bertrand tenía razón. A veces, las decisiones del pasado no desaparecen simplemente porque uno decida apartarse de ellas.
Había aspectos de la vida en la corte que todavía formaban parte de su destino, y era hora de enfrentarlos. El viaje hacia la ciudad fue silencioso. El campo que tan a menudo les había ofrecido consuelo, ahora parecía un recuerdo lejano. La corte les esperaba, pero no de la misma forma en que lo había hecho antes. Ya no se trataba de cumplir un papel, ni de responder a las expectativas ajenas. Ahora se trataba de algo más, de decidir qué lugar querían ocupar en ese mundo, y qué tan dispuestos estaban a luchar por ese lugar. Al llegar a la corte, Bertrand fue recibido por la misma pompa de siempre, pero esta vez algo en su interior había cambiado. Ya no era el joven conde arrogante que una vez se había sentido aprisionado por los títulos y las tradiciones. Ahora sabía lo que importaba. El rey lo recibió con una mirada seria, pero también con una leve sonrisa. Veo que has regresado, Bertrand. No solo por deber, sino porque hay algo que aún queda por resolver. Bertrand se inclinó, pero su voz fue firme. Estoy aquí, no por lo que me pertenece, sino por lo que debo resolver. Estoy dispuesto a tomar las decisiones necesarias, y si es preciso, renunciar a todo lo que sea necesario para vivir con honor. El rey asintió, como si ya supiera que Bertrand había llegado a un punto crucial de su vida, uno que solo él podía elegir. Eso es lo que esperaba oír, dijo el rey. Has llegado al final de un camino, y otro está por comenzar. Capítulo 12. La confrontación del pasado. Bertrand no pudo evitar sentir que el aire en la corte era más denso que antes, más cargado de expectativas y antiguas tensiones. El rey había hablado con firmeza, pero las palabras que aún resonaban en su mente no parecían ofrecer la paz que había anticipado. Algo dentro de él seguía sin encajar, como si aún estuviera atrapado en una red de intrigas que lo empujaba hacia un futuro que no deseaba. Al entrar al gran salón, rodeado de nobles y cortesanos, el contraste con la vida tranquila que había construido en el campo le golpeó con fuerza. Las voces de los asistentes se elevaban en conversaciones sobre política, guerra y fortuna, mientras él, Bertrand, se sentía un extraño entre ellos, como si la máscara de nobleza que antes había vestido ya no le encajara. La presencia del rey, en su trono elevado, iluminado por la luz que se filtraba desde los ventanales, era imponente. No era solo un monarca, era el símbolo de todo lo que Bertrand había dejado atrás al huir del palacio. Los ojos del rey, fríos pero observadores, se posaron sobre él, como si esperara algo más que una simple cortesía. Bienvenido de nuevo, Bertrand, dijo el rey, su voz grave resonando en la sala. Sabía que no podrías resistir mucho tiempo, y que tarde o temprano, el destino te traería de vuelta a este lugar. Bertrand sintió un nudo en el estómago, una mezcla de determinación y desconfianza. No sabía a qué se refería exactamente el rey, pero sus palabras parecían estar cargadas de presiones pasadas. No obstante, se inclinó respetuosamente, con una actitud que había aprendido a dominar en su tiempo de cortesano. Majestad, dijo Bertrand con voz firme. No he regresado por obligación, sino porque he comprendido que las decisiones que tomamos no siempre nos pertenecen, y que algunas veces es necesario enfrentarse al pasado para poder seguir adelante. El rey observó a Bertrand durante un largo momento, como si evaluara cada palabra que había dicho. Luego, dio una ligera señal a uno de sus consejeros, quien avanzó hacia Bertrand con un pergamino en la mano. Parece que las circunstancias han cambiado, Bertrand, dijo el rey. Hay asuntos que requieren tu atención, no solo como noble, sino como hombre de honor. El reino se encuentra en una encrucijada, y tu regreso podría ser la clave para resolver ciertas disputas que se arrastran desde hace tiempo. Bertrand aceptó el pergamino y lo desenrolló. Mientras lo leía, las palabras le parecieron más como un desafío que como una simple petición. Había tensiones en la corte, conflictos que amenazaban con desestabilizar el reino. Y entre las líneas de ese documento, Bertrand podía ver claramente que su regreso no era solo un acto de reconciliación, sino una parte esencial de un juego mucho más grande. ¿Qué me propones, Majestad?, preguntó con cautela, sin apartar los ojos del pergamino. El rey no respondió de inmediato. En su lugar, levantó la mirada hacia los nobles presentes, cuyos rostros permanecían impasibles, observando todo desde las sombras de la sala. Proponerte lo que ya sabes, Bertrand. El rey dejó que sus palabras calaran hondo. Es hora de tomar una decisión. Unir el reino bajo una sola bandera, o permitir que los viejos rencores sigan desgarrando nuestras tierras. Necesitamos tu lealtad, tu habilidad y...
Tu fuerza. El poder de tu familia es esencial para nuestra causa, y sin él, el equilibrio podría quebrarse. Bertrand tragó saliva. Sabía bien que el rey no estaba pidiendo su regreso por una cuestión de camaradería, sino porque lo necesitaba para consolidar su propio poder. Y eso le desagradaba profundamente. Había dejado la corte precisamente porque no deseaba ser un peón más en un tablero de ajedrez político. Sin embargo, la sombra de su familia y sus responsabilidades parecía seguirlo a donde quiera que fuera. De repente, la puerta del salón se abrió con brusquedad, interrumpiendo el tenso silencio que se había formado. Un hombre alto y elegante, con el porte de un noble de gran renombre, entró sin hacer ruido. Todos los ojos se volvieron hacia él. Era el conde Raymond, un viejo aliado de Bertrand en tiempos pasados, pero también un hombre cuya ambición no conocía límites. Raymond sonrió al ver a Bertrand, pero la sonrisa era más bien una mueca de superioridad. «Ah, Bertrand, siempre me sorprendes. Después de todo lo que dejaste atrás, ahora regresas como el hijo pródigo, ¿eh?», dijo con voz cargada de sarcasmo. Bertrand lo miró fijamente, sabiendo que el conde Raymond representaba todo lo que había querido evitar: la intriga, la manipulación y la lucha por el poder a cualquier costo. «No soy ningún hijo pródigo», respondió con calma, sin perder la compostura. «Simplemente estoy aquí para cumplir con lo que se me ha pedido. Si eso incluye enfrentarte a ti, lo haré sin dudarlo». Raymond rió, pero no de forma amistosa. Sus ojos brillaban con un destello de desafío. «Veremos si tu lealtad es tan fuerte como tu palabra, Bertrand. La corte ha cambiado, y los tiempos son diferentes. No tienes idea de lo que te espera». El ambiente se tensó aún más. Bertrand sabía que su regreso no sería fácil, y que las antiguas rivalidades estaban a punto de reavivarse. Pero también sabía que no podía retroceder. El futuro del reino y, tal vez, el suyo propio, dependían de las decisiones que tomara en ese momento. Con una firme determinación, Bertrand dio un paso adelante, mirando al rey y luego a Raymond. «El tiempo de los juegos ha terminado. Ahora, me enfrentaré a las consecuencias de mis decisiones, sea cual sea el costo». El rey asintió lentamente, satisfecho con la respuesta de Bertrand. El ambiente, aunque cargado de tensión, parecía haber alcanzado una especie de claridad. El desafío estaba planteado. Ahora, solo quedaba esperar a ver cómo se desarrollaría la confrontación que cambiaría el destino de todos. Capítulo 13. La intriga del poder. El día siguiente amaneció con una neblina espesa que cubría las tierras cercanas al castillo, como si la propia naturaleza tratara de esconder lo que estaba por venir. Bertrand caminaba por los pasillos del castillo, sus pasos resonando sobre el frío mármol del suelo. La mente de Bertrand seguía atormentada por la conversación de la noche anterior, por las palabras del rey y las amenazas veladas del conde Raymond. Nada parecía claro, y cada rincón del castillo ocultaba secretos que él aún no lograba entender completamente. A pesar de que la corte estaba llena de ceremonias y reuniones, Bertrand no podía dejar de sentir que algo importante se estaba fraguando detrás de las fachadas sonrientes de los nobles. Aquella paz aparente no era más que una fina capa de hielo sobre un abismo de tensiones y traiciones. A cada paso que daba, sentía que se acercaba más a un destino incierto, en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión. El pasillo se bifurcaba en varias direcciones, y fue en uno de esos cruces donde se encontró con Isabelle, la hija del conde Raymond. Ella se adelantó con pasos ligeros, casi como si supiera exactamente cuándo y dónde encontrarlo. Isabelle era una joven intrigante, con una belleza que dejaba sin palabras, pero cuya mirada a menudo parecía esconder pensamientos más oscuros. Bertrand nunca había sabido si confiar en ella, pero no podía negar que la presencia de Isabelle tenía un magnetismo que lo atraía irremediablemente. «Bertrand, me alegra verte», dijo ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa más calculadora que cálida. «El rey ha hablado mucho de ti. Todos esperan grandes cosas de tu regreso». Bertrand la observó detenidamente. Sabía que Isabelle no era solo una cortesana que simplemente se interesaba por él de forma inocente. Ella estaba metida en los juegos de poder que dominaban la corte, igual que su padre. «¿Qué es lo que realmente deseas, Isabelle?», preguntó con una voz baja pero firme, consciente de que, en este lugar, nada era lo que parecía. Isabelle dejó escapar una pequeña risa, como si la pregunta le pareciera casi ingenua. «¿Qué quiero?», repitió,
como si estuviera sorprendida por la simplicidad de la pregunta. Quiero lo mismo que todos aquí. Poder. Control. La posibilidad de dirigir mi propio destino sin depender de nadie más, ni de un rey ni de un padre. Sus palabras eran enigmáticas, pero Bertrand las entendió con facilidad. Todos en la corte estaban allí por una razón: buscar influencia, tener poder, manipular a los demás a su favor. Isabel no era diferente. Pero el poder tiene un precio, Isabelle. Y a veces, las consecuencias son más duras de lo que uno espera, respondió Bertrand, mirándola fijamente a los ojos. Sabía que, de alguna manera, ella también entendía esto, pero prefería no mostrar su vulnerabilidad. Isabelle no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio por un momento, observando el rostro de Bertrand con una intensidad que lo desconcertó. Luego, dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera imposible de ignorar. Tal vez, Bertrand, el poder que más deseas no es el que el rey o mi padre ofrecen. Tal vez lo que buscas es algo mucho más grande. Algo que ni ellos ni yo podemos darte. Sus palabras eran susurradas, casi como un enigma. La idea de que alguien como ella pudiera entender sus pensamientos más profundos lo inquietaba, pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentirse atraído por la idea de que Isabelle podía tener respuestas a preguntas que ni él mismo se atrevía a formular. Antes de que pudiera responder, Isabelle dio un paso atrás, y su rostro recobró la expresión de la cortesana calculadora que todos conocían. Su sonrisa se amplió, pero era una sonrisa fría. Pero eso es algo que solo el tiempo revelará, Bertrand. Te deseo suerte en tu camino, porque lo que se avecina no será fácil. Con esas palabras, ella se alejó, desapareciendo rápidamente por el pasillo, dejando a Bertrand con más preguntas que respuestas. El encuentro había sido breve, pero suficiente para que se diera cuenta de que Isabelle no era simplemente una cortesana más. Era una pieza clave en el juego de poder de la corte, y su influencia podría ser más profunda de lo que él había imaginado. Bertrand se quedó parado en el mismo lugar por unos momentos, pensando en lo que acababa de escuchar. El rey quería su lealtad, el conde Raymond quería su apoyo, y ahora Isabelle sugería que había algo mucho más grande en juego. ¿Pero qué era ese algo? ¿Qué estaba realmente sucediendo en la corte? A medida que se adentraba en la sala principal del castillo, Bertrand notó la tensión que se palpaba en el aire. Los nobles murmuraban entre ellos, observando todo con una vigilancia casi palpable. Había algo en sus ojos, algo que indicaba que todos estaban esperando el momento adecuado para actuar. Cada uno de ellos tenía su propia agenda, y Bertrand sabía que, tarde o temprano, esa maraña de intereses cruzados iba a estallar. El día transcurrió en un torbellino de conversaciones y estrategias, pero Bertrand no pudo dejar de pensar en las palabras de Isabelle. Algo no cuadraba. Algo estaba por suceder, y él debía estar preparado para enfrentar lo que fuera que se avecinara. Esa misma noche, cuando la corte se sumía en el bullicio de los banquetes y las celebraciones, Bertrand se retiró a sus aposentos. Necesitaba pensar, necesitaba comprender qué significaba todo esto. Mientras se sentaba junto a la ventana, mirando el horizonte iluminado por la luna, su mente se centró en una sola pregunta: ¿qué debía hacer a continuación? La respuesta no estaba clara. Solo sabía que estaba atrapado en un juego mucho más grande que él mismo, y que las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar el curso de su vida, tal vez incluso el destino del reino. Capítulo 14. La conspiración en la sombra. La noche había caído con fuerza sobre el castillo, pero el murmullo de la corte continuaba, como si no existiera el descanso. En sus aposentos, Bertrand se encontraba absorto en sus pensamientos, pero una sensación incómoda lo mantenía alerta. Sabía que, aunque la corte intentara mantener las apariencias, algo grande y peligroso se estaba gestando en las sombras. Era imposible ignorarlo. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las ventanas, como si la misma naturaleza intentara advertirle del peligro que acechaba. Había algo en el aire, algo que no podía identificar completamente, pero que lo hacía sentirse vulnerable. Los juegos de poder entre los nobles, las intrigas de la realeza, y las palabras de Isabelle se entrelazaban en su mente, formando un entramado de incertidumbre. En ese momento, un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era un gesto discreto, pero Bertrand lo reconoció al instante. Se levantó de su silla y se acercó rápidamente a la puerta, abriéndola con cautela. Ante él se encontraba un hombre de rostro sombrío,
vestido con ropa sencilla pero con una mirada firme que no podía ser ignorada. Era un mensajero, un hombre que se movía en las sombras y cuyas palabras eran tan valiosas como peligrosas. Bertrand. Preguntó el hombre con voz baja, casi susurrante. El conde Raymond de Siervat. Es urgente. Bertrand asintió con un movimiento casi imperceptible. No había necesidad de palabras. La urgencia estaba clara. El conde Raymond había sido un aliado de su familia, pero también un hombre cuyo interés por el poder no conocía límites. Cada vez que lo veía, Bertrand sentía que sus intenciones no eran tan claras como pretendía mostrar. El mensajero se apartó, y Bertrand siguió rápidamente su paso por los pasillos oscuros del castillo. El silencio era palpable, solo interrumpido por los pasos de ambos y el eco lejano de las risas y conversaciones de la corte que se celebraba en el salón principal. Las paredes de piedra parecían absorber cualquier sonido, creando una atmósfera de aislamiento total, como si el castillo fuera una fortaleza aislada del mundo exterior. Al llegar a la sala donde el conde Raymond lo esperaba, Bertrand notó que la puerta estaba entreabierta. El conde estaba de espaldas, mirando la chimenea encendida. Los reflejos del fuego danzaban sobre su rostro, y por un momento, Bertrand pensó que podía ver en él algo más que la imagen de un hombre de poder. Parecía el rostro de alguien que había sido marcado por el tiempo y las decisiones difíciles. «Bienvenido, Bertrand», dijo finalmente el conde, sin volverse. «He estado esperando que llegues». Bertrand se acercó y se sentó frente al conde. No hubo necesidad de formalidades, de esos saludos vacíos que tanto se acostumbraban en la corte. Ambos sabían que este encuentro no era sobre cortesía, era sobre algo mucho más importante. «¿Qué sucede, mi señor?», preguntó Bertrand con cautela, sabiendo que cada palabra aquí podría tener repercusiones. El conde Raymond giró lentamente en su silla y lo miró fijamente, sus ojos llenos de una intensidad que no podía ignorarse. «La situación en la corte está a punto de estallar, Bertrand», dijo con un tono grave. «Ya no puedo seguir ocultando las tensiones. Todos, desde el rey hasta los más humildes nobles, están en la cuerda floja. Y en medio de todo esto, se está fraguando algo mucho más peligroso de lo que imaginas». Bertrand frunció el ceño, su instinto de soldado despertó al instante. La amenaza era clara, pero aún no entendía por completo su alcance. «¿Qué clase de peligro, mi señor?», preguntó con firmeza. Raymond se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y resolución. «Una conspiración. La corte está dividida, y algunos de los más poderosos están buscando derrocar al rey. El apoyo que tengo en la corte podría ser la clave para evitarlo, pero necesito que tomes una decisión. Tú eres uno de los pocos en quienes confío». Bertrand lo observó en silencio. Sabía que Raymond no hablaba a la ligera. La situación era grave, mucho más de lo que había imaginado. El rey estaba en peligro, y eso significaba que él también lo estaría. Si la conspiración era real, cada paso que tomara podría ser decisivo para la supervivencia de todos los involucrados. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, sintiendo que, a pesar de su duda, debía involucrarse más de lo que esperaba. El conde Raymond sonrió, pero la sonrisa no era amable. Era la sonrisa de un hombre que sabía que las decisiones que tomaba afectarían vidas enteras, pero que, aún así, estaba dispuesto a jugarlas. «Debes elegir un bando, Bertrand. Y debes hacerlo pronto. La corte se está llenando de traidores, y la situación se está desbordando. Necesito saber si estás conmigo, o si te quedarás al margen». Bertrand sabía que en ese momento estaba siendo empujado hacia una encrucijada. Cualquier decisión que tomara lo implicaría en una guerra política que podría poner fin a la estabilidad del reino. Por un momento, pensó en todas las personas a las que podría perder, en los sacrificios que tendría que hacer. Pero también pensó en lo que estaba en juego, la supervivencia del rey, la seguridad del reino y su propia lealtad. El silencio entre ambos hombres se alargó. Finalmente, Bertrand asintió, consciente de que, si no actuaba ahora, la oportunidad podría desaparecer para siempre. «Estoy contigo», dijo con voz firme, sabiendo que no había vuelta atrás. Raymond asintió con una expresión de satisfacción. Sabía que había asegurado a uno de los hombres clave que necesitaba para sus planes. Pero también sabía que, aunque Bertrand había hecho su elección, el verdadero desafío apenas comenzaba. «Bien». Entonces,
Prepárate, Bertrand. Lo que viene será mucho más peligroso de lo que puedes imaginar. Con esas palabras, el conde Raymond se levantó y se acercó a una mesa cercana, donde había un mapa extendido. En él, había marcas y símbolos que indicaban movimientos estratégicos, posiciones de soldados y de la corte. El juego de poder, pensó Bertrand, estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Capítulo 15. El enfrentamiento definitivo. La tensión en el castillo alcanzó su punto máximo. El viento que antes solo acariciaba los muros ahora parecía rugir con furia, como si fuera la manifestación misma de la tormenta que se desataría en breve. Bertrand sentía en su pecho el peso de la decisión que había tomado. La alianza con el conde Raymond lo había involucrado de lleno en una conspiración peligrosa, y aunque su lealtad era clara, sabía que, al igual que la vela en la tormenta, podía apagarse en cualquier momento. La corte había estado en constante agitación desde la conversación en la sala del conde. Los nobles, que previamente habían vivido con la ilusión de que todo seguía en orden, comenzaban a notar las señales de que algo mucho más oscuro se estaba cocinando detrás de las apariencias. Se hablaba en susurros de traición, de pactos secretos, de alianzas no oficiales que ponían en juego la estabilidad del reino. El gran día había llegado. Los nobles más poderosos estaban convocados en el salón principal del castillo para discutir un asunto de estado, como les había dicho el rey. Sin embargo, Bertrand sabía que ese no sería un encuentro común. En las horas previas, el conde Raymond le había enviado un mensaje claro: debía estar preparado para un giro inesperado. Con el corazón acelerado, Bertrand se encontraba en la antesala del salón, con su espada al costado y la mente en alerta. Los ecos de las conversaciones lejanas, las risas falsas y los murmullos estratégicos, llegaban hasta él como una sinfonía tensa y discordante. Aunque el día parecía soleado, la atmósfera en el castillo era tan densa que casi podía palparse. El conde Raymond apareció ante él, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con una determinación casi peligrosa. «Hoy no es un día común, Bertrand», dijo Raymond en voz baja, mientras se ajustaba la capa. «Ya no hay marcha atrás. A medida que entres al salón, no solo serás testigo de lo que sucederá, sino que también serás parte de ello. Hoy no solo se decide el futuro del reino, sino el nuestro». Bertrand asintió, reconociendo la gravedad de las palabras de su aliado. Estaba claro que no habría vuelta atrás una vez que cruzara el umbral de la puerta. La batalla por el control del reino comenzaba a materializarse de una forma que ni siquiera había anticipado. Ambos cruzaron el pasillo en silencio, sabiendo que cada paso que daban acercaba más la inevitable confrontación. Cuando llegaron a la gran sala, Bertrand pudo ver que los más altos nobles ya se encontraban reunidos. El rey, sentado en el trono, parecía tener una expresión sombría. A su alrededor, figuras de gran poder observaban con atención, como animales esperando el momento adecuado para atacar. Con una mirada, el conde Raymond le indicó a Bertrand que tomara su lugar junto a él. Aunque parecía que todo era una discusión diplomática más, Bertrand ya sabía que el ambiente estaba cargado de tensiones, dispuestos a estallar en cualquier momento. La conspiración estaba en marcha. El rey, consciente de las miradas vigilantes, comenzó a hablar. Su voz resonó en el salón, llena de autoridad, pero también de una vulnerabilidad que Bertrand no había visto antes. «Hoy estamos aquí para tratar asuntos de vital importancia para el reino», dijo el rey. «Se rumorea que algunos de mis nobles han estado conspirando contra mí. Esta reunión debe servir para aclarar los rumores y restaurar la paz. Si hay traidores entre nosotros, deben ser expuestos». El silencio que siguió fue absoluto. Cada noble en la sala parecía medir cuidadosamente sus palabras, observando a sus compañeros con desconfianza. Los gestos, las miradas, los pequeños movimientos, todo estaba siendo examinado con una intensidad casi palpable. En ese instante, un hombre se levantó de entre la multitud, un noble conocido por su ambición y su astucia. El conde de Bezelay. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y desafío, y su voz, cuando habló, fue clara y fría. «Majestad», comenzó, dirigiéndose al rey, «los rumores no son solo rumores. La verdad es que aquellos que gobiernan tras las sombras no solo conspiran contra su trono, sino contra su vida. Hay un grupo de nobles aquí presentes que, lejos de ser leales, están dispuestos a traicionar incluso a su propia familia para obtener el poder que les corresponde por derecho.
El rey miró al conde Bezelay con una mezcla de sorpresa y furia. Las acusaciones lanzadas eran graves, y las repercusiones serían aún mayores. ¿De qué estás hablando, conde?, preguntó el rey, su voz temblando de ira contenida. El conde de Bezelay hizo un gesto hacia Bertrand, señalándolo como uno de los implicados. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Bertrand sintió la mirada de todos sobre él, cada uno evaluándolo, midiendo su reacción. Este hombre, continuó el conde de Bezelay, está al tanto de todo lo que sucede. Él ha estado trabajando junto a Raymond y otros para socavar la estabilidad de la corte y colocar sus propias piezas en el tablero. El silencio se rompió cuando el conde Raymond se levantó de golpe, su rostro ferozmente desafiante. Mentiras, exclamó. Nadie ha socavado al rey. Las acusaciones del conde de Bezelay son infundadas. Yo, en cambio, he sido leal a la corona, y los verdaderos traidores están aquí, rodeando al rey, esperando que su influencia sea suficiente para apoderarse del reino. Las voces comenzaron a elevarse en la sala. Los nobles discutían entre sí, algunos en defensa del rey, otros en defensa de sus propios intereses. El caos se desató rápidamente. Bertrand observó el salón, con la mente alerta, buscando una solución. En ese instante, lo comprendió. La única manera de garantizar la supervivencia del reino y de ellos mismos era una confrontación directa. La lucha sería inevitable. El rey, observando la tensión creciente, hizo un gesto con la mano, silenciando la sala. Basta, Gritó. Todos, queden en silencio. Esta corte está llena de traidores, y no permitiré que el reino se caiga por la ambición de unos pocos. Pero las palabras del rey fueron interrumpidas por una explosión de ruido proveniente de las puertas del castillo. Un ejército, aparentemente liderado por los nobles traidores, había llegado para tomar control. La batalla había comenzado. Gracias por escuchar este capítulo de A Buen Fin No Hay Mal Principio. Si te ha gustado la narración y quieres seguir disfrutando de más historias fascinantes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo hace que todo esto sea posible.